Muy buenos días amigos y amigas de la zona norte de San Salvador. Reciban un cordial saludo de su servidor Jorge Flores en esta mañana 16 de octubre. Pues nos preparamos para iniciar una nueva semana. Por ahí aparece un sticker que dice del día lunes será pan comido. Vamos a ver si es cierto que así va a ser para todos los salvadoreños. Esta mañana me acompaña un amigo, quien es el director departamental de educación por San Salvador. Me refiero al licenciado José Augusto Hernández, con quien voy a conversar sobre el año escolar que ya prácticamente finaliza en 40 días quizás, en lo que resta de clases, exámenes, más lo que se toman los maestros de calificar y pasar notas. Vamos a hablar, que nos cuente cómo él ha sentido que ha transcurrido este año, y pues pido su audiencia, pido su atención, y pues sí, déjenos sus comentarios también ahí en nuestra fanpage que estamos transmitiendo para todo el mundo a través de Facebook, y pues sea parte de este espacio de entrevista. Licenciado, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Mucho tiempo de no estar por aquí. Sí, bueno, pero siempre es un gusto estar acá con usted, así es de que dispuesto a que platiquemos sobre el año escolar que en efecto legalmente termina el 30 de noviembre, ¿verdad? Sí. Pero como usted dice, el 30 de noviembre básicamente se cierra, los maestros dejan de ir a las aulas, ¿verdad? Pero sí, en efecto, en este mes de octubre básicamente se da casi por finalizadas las clases. Tenemos noviembre para actividades de refuerzo escolar, evaluaciones que aún están pendientes, entonces, pero muy bien, aquí nosotros como nos sentimos este año bastante complacidos. Este año creemos nosotros que ha sido un año muy bueno en cuestiones cualitativas, cuantitativas, así de que sobre ellas pues podemos hablar esta mañana. Qué bueno, licenciado. Personalmente, cuando era estudiante de básica, me daba tristeza llegar al mes de octubre, porque me dolía dejar la escuela. O sea, sentía, ¿y qué voy a hacer de aquí noviembre, diciembre? Entonces empezamos ahí por febrero las clases más o menos. Entonces 3 meses, ¿verdad? Entonces no sé si los estudiantes hoy día sentirán esa nostalgia de dejar las aulas. No, la verdad es de que sí. Fíjese de que nosotros hemos vuelto a recuperar el entusiasmo de los estudiantes por estar en sus escuelas. Cuando ya va finalizando el año, por ejemplo en octubre, en efecto nosotros sabemos que el estudiante algunas veces, se dice uno, bueno, que están más felices cuando tocamos para recreo que cuando estamos en clase, ¿verdad? Claro. Pero no, la verdad es de que el estudiante últimamente yo creo que le satisface mucho estar en las aulas, y es porque precisamente los ambientes escolares han mejorado, tenemos mejores condiciones en las escuelas, no solo en el tema de las aulas con los maestros, sino también la ampliación que hemos hecho en muchas escuelas, complejos educativos, sobre el tema de los talleres. Durante el año se desarrollan distintos talleres en las escuelas, y en noviembre y diciembre también incluso también tenemos talleres que vamos a desarrollar en distintos centros escolares, talleres que tienen que ver con danza, con música, con pintura, y otros tipos de aspectos que también se ven. Entonces nosotros vemos nostalgia. Octubre, cuando nosotros éramos jóvenes, en efecto también con los famosos vientos. ¿Qué le pasa? Somos jóvenes. Los famosos vientos de octubre, ¿verdad? Sí, aquella brisita que le daba a uno a aquella cuestión de enternecimiento porque el año ya finalizaba. Claro. Pero ahora igual tenemos en los estudiantes mucho compromiso, mucho deseo de continuar, a tal punto que ellos mismos a veces solicitan, mire, maestro, maestra, director, directora, ¿no nos puede dar algún refuerzo en alguna materia? Nosotros vamos a venir puntualmente y vamos a hacer esto, lo otro y aquello. A nosotros nos satisface mucho cuando son precisamente los estudiantes los que se muestran con deseo de continuar en la escuela, y es precisamente por los ambientes agradables que hemos creado nosotros a partir precisamente de involucrar a la comunidad educativa en todo este quehacer educativo. ¿Ha cambiado mucho la educación en el sentido, profesor, que
En aquella época uno llegando a octubre se estaba preparando como para ir a las cortas de café, a las cortas de algodón, para ir a ganar por esos uniformes que había que estrenar el próximo año. Hoy día el gobierno central les da uniforme a miles de estudiantes. Ya no existe de alguna manera algún incentivo también para uno como joven. No sé si eso ha sido positivo o negativo en la mente del joven, profesor. Sí, yo creo que ha sido muy positivo, bueno, porque en principio sí, he de recordar, yo también allá cuando estaba en la escuela tuvimos que pasar por ese proceso, ¿verdad? Sí. Donde teníamos, es más, los estrenos de Navidad tendríamos que ganárselo Sí. en uno de estos trabajos. Sí, en efecto, el dar alrededor de 1.3 millones de uniformes, cuadernos, paquetes escolares en términos generales, ha mejorado la estancia de los estudiantes. Desde luego que los problemas económicos siguen existiendo, entonces, aunque ya la población estudiantil, que tiene sobre todo el tercer ciclo de bachillerato, las posibilidades de ir a trabajar en esas áreas ya es menos. Siempre la existe, pero ya es menos. Pero ya la preocupación ya no estriba fundamentalmente en el tema de los uniformes o en el tema de los cuadernos, porque esa ya el gobierno central la ha resuelto. Más bien hoy quizás los jovencitos que van a trabajar pretenden hacerse de sus centavos para otras necesidades, ¿verdad? Sí. Que son extras y que desde luego como parte del buen vivir que deben de tener todos los ciudadanos, vivir con dignidad, entonces yo creo que ellos siguen trabajando. La conversión que ha habido en efecto también del tema de la agricultura en El Salvador también tiene mucho que ver en esto. No cabe duda que la caña de azúcar, el café, siguen siendo dos rubros importantes, pero por ejemplo el algodón ya básicamente ha desaparecido. Entonces la oferta laboral, que siempre es grande e importante, yo creo que en este momento es cubierta en buena medida por sectores tradicionales, campesinos de nuestro país, y un sector aún todavía de estos jóvenes que van a la escuela, pero que mayoritariamente se quedan haciendo actividades de refuerzo escolar o trabajando en los talleres, como les decía. Nosotros ofrecemos talleres de carpintería, de electricidad, de panadería. ¿Y son gratis o hay que...? Son gratis, porque hay centros escolares a los cuales se les ha dotado de estas herramientas, ¿verdad? Equipos, por ejemplo, que tienen que ver con el tema de los hornos para la panadería, pero también hemos dado instrumento y maquinaria automotriz, ¿verdad? En algunos centros escolares, para que precisamente, bueno, durante la jornada laboral está 100% al servicio del centro escolar, pero ya que viene la temporada esta, digamos, de descanso, lo que nosotros estamos trabajando, por ejemplo, hace poco estábamos construyendo un proyecto acá en Cucatancingo, donde precisamente vamos a poner a todo ese equipo que se tiene allí, equipo nuevo que este año incluso se le dio al centro escolar Tomás Cabrera, ¿verdad? Para que pueda ofrecerse un programa, ¿verdad? Un taller de automotriz hoy en vacación, y ese va a ser abierto a la comunidad, ya no solo para los estudiantes, sino que para todo el que quiera participar. Del municipio, del municipio, incluso de Ayutuxtepeque, mexicanos, si quisieran participar, lo pueden hacer. Interesante. Profesor, lo veo muy animado, lo veo entusiasmado con este cierre del año. En grandes cifras, cuéntenos cómo ha estado la inversión que ha hecho el gobierno central en términos de infraestructura en la zona norte, si es que tiene esos datos. Me refiero a esto porque hay muchas escuelas en el departamento de San Salvador, y pues ¿cómo está esa infraestructura? ¿Han invertido? ¿Hemos terminado mejor que el año pasado? Sí, fíjese que precisamente la semana pasada estaba revisando yo la intervención que hemos tenido en centros escolares. Hemos intervenido 104 escuelas. Sí. Solo del sector de la zona norte no se lo puedo dar específicamente, pero por ejemplo hemos invertido nosotros le llamamos reparaciones menores, ¿verdad? Que van desde $4,000 hasta $150,000. Tenemos en ejecución al menos 30 proyectos más, ¿verdad? Lo que quiere decir que la inversión en este año en San Salvador estaría allí por las
144 escuelas. Claro, ya usted lo dijo, en San Salvador son 594 escuelas, pero intervenir esta cantidad importante que ronda casi el 25%, ¿verdad?, de los centros escolares, yo creo que es importante. Vamos a seguir desde luego apoyando a los centros escolares. Este tipo de inversión fundamentalmente está referida en temas de techos, sistemas eléctricos, reparaciones de sanitarios, muros de contención, ¿verdad? Hoy que ha estado un poco complicado el invierno por los temporales, entonces hemos tenido que trabajar mucho en el tema de los muros. Estábamos revisando hace unos días precisamente una pequeña cárcava que se ha hecho en una escuela de la zona metropolitana. Ya esta semana los técnicos le van a dar la atención del caso y esperamos ponerle manos hoy en el mes de noviembre, ¿verdad? Precisamente. Cuando no hayan estudiantes ahí. Cuando ya no hayan estudiantes, sí, porque precisamente se formó en una pequeña zona verde, un poco contigua a la Universidad del Salvador, ¿verdad? Entonces creemos que le vamos a dar el tratamiento debido, además que como recién la hemos detectado, vamos a hacer el proceso administrativo para la consecución de los recursos, que dura al menos unos 15 días, un mes, pero le vamos a dar respuesta. Entonces, el gobierno nuestro, por ejemplo, tuvo que atender un problema que lo resolvió en 2 semanas, me refiero a la gestión en el Instituto Nacional de Yutuxtepec, que resulta que ahí hay una construcción inadecuada de unas casas, ¿verdad?, que están básicamente socavando un muro de contención que amenazaba con caerse. Entonces, con las lluvias eso se puso como mucho énfasis en ese tema, ¿verdad? Preocupación de parte de la población estudiantil y padres de familia. Entonces ya se tiene un recurso disponible inicialmente de $25,000 para precisamente la obra de mitigación. Con eso se va a resolver temporalmente el problema. Más adelante tendremos que ver en qué forma lo resolvemos definitivamente, porque como aquí están involucrados también particulares por el tema de la construcción de las viviendas, que implicará un tratamiento más a futuro y más complejo. Interesante todo esto de la obra física, pero y en la parte, digamos así, operativa, en la parte escolar estrictamente, profesor, ¿seguimos teniendo las aulas con más de 50 alumnos o ha bajado eso en términos académicos? ¿Cómo estamos ahí? Fíjese que vaya, en el tema vamos a verlo de una manera integral. Sí, hay algunas pocas instituciones, vamos a decir así, que en efecto tienen muchos estudiantes, entre 40, 45 y hasta 50 estudiantes, pero la mayoría, la media anda entre 25 a 35 estudiantes por maestro. Entonces, esto lo hemos constatado, y quiero decirle de que además este año hemos hecho una cosa muy importante en el tema, por ejemplo, que hacen los asistentes técnicos pedagógicos. Hasta el año pasado, y esa es una cosa que me tiene a mí muy satisfecho, hasta el año pasado estos compañeros técnicos departamentales llamados asistentes técnicos pedagógicos veían aspectos pedagógicos y aspectos administrativos. A partir de este año les dejamos una sola tarea y ver el tema pedagógico. Entonces, y los ordenamos además por especialidades, es decir, como usted bien sabe, hay cientos de compañeros maestros formándose en las distintas especialidades, lenguaje, ciencias sociales, matemáticas, ¿verdad? Entonces, nosotros este año decidimos acá en San Salvador, bueno, vamos a dar asistencia técnica a los maestros de las escuelas por especialidad. Entonces, establecimos un orden, una separación de los asistentes técnicos pedagógicos para que atendieran precisamente a los maestros y le dieran orientaciones pedagógicas en cada una de las disciplinas. Los otros aspectos administrativos que antes también les tocaba hacer, los descentralizamos y los pasamos a otro tipo de técnicos que también hicimos un esfuerzo por colocarlos ahí, que son los asistentes técnicos de gestión. Entonces, con la atención que estamos dando de esta manera, a través de las disciplinas, formando redes de maestros, hemos sentido nosotros que hemos mejorado la atención, en primer lugar, de la departamental hacia los maestros. Entonces, eso nos ha permitido también tener un control más absoluto sobre la cantidad de estudiantes que hay por sección. Entonces, como si bien es cierto, hay determinados centros escolares, ¿verdad?, que tienen más población que otras, también le hemos entrado a otra situación que es sumamente importante. Este año
hemos aprobado, ¿verdad?, que hay que hacer un proceso administrativo, 30 ampliaciones de servicios educativos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que hay centros escolares, por ejemplo, que nos pidieron ampliar su servicio educativo a bachillerato y convertirse en complejos educativos. Entonces, eso ha posibilitado que alguna de la demanda que tenía un centro escolar pueda desplazarse a otro centro escolar. Compartir la población, claro. Eso implica también convencer al estudiante, porque de pronto el estudiante se identifica con una marca de un centro escolar y a veces decirle que vaya, aquí no se le puede recibir, pero se le puede recibir en otro centro escolar, lo repiensa, ¿verdad? Pero si lo convencemos que la educación allá va a ser buena, que de pronto sus amigos que están por acá también no van a tener problemas en poderse ver, ya que hemos trabajado mucho en el acercamiento de institución a institución, entonces eso nos ha ayudado mucho. Mire, decir que se ha ampliado el servicio educativo a 30 instituciones más no es cosa poca, porque no solo estamos hablando de que hemos ampliado, por ejemplo, de terceros ciclos a bachillerato. ¿Esa ampliación ha implicado contratación de nuevos maestros? En algunas ocasiones sí, pero en otras no, porque fíjense que, por ejemplo, estábamos viendo acá en Ilopango, hicimos una ampliación de servicio educativo en un centro escolar, el Centro Escolar Las Margaritas, donde allí había suficiente capacidad instalada de docentes y también de instalación física, precisamente para poder albergar una o dos secciones más que, digamos, son las secciones nuevas que se incorporaron a partir de este año. Entonces, no fue necesario. Claro, en otros lugares sí. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de ampliar de básica a bachillerato, implica que tenemos que tener profesores que son especialistas en algunas materias. Cuando el centro escolar no dispone de los especialistas, sí necesariamente nosotros hacemos el esfuerzo, ya sea a través de un profesor interino o puras clases, entonces cubrimos esa necesidad. Eso implica, como les digo, un mayor esfuerzo, pero no solo lo hemos hecho en el tema de bachillerato, y eso es lo que quería decir, también hemos ampliado en educación inicial y parvularia. Por ejemplo, nosotros la educación parvularia regularmente comprende 4, 5 y 6 años, pues les hemos ampliado a 3 y 2 años, ¿verdad? Es decir, ya he visto esos proyectos ahí, unos chiquitines que andan. Sí, fíjese que es muy bonito, entonces nos tiene eso realmente muy entusiasmado. Para el otro año ya precisamente hicimos el proceso administrativo y estamos por precisamente ampliar no menos de unas 25, 26 centros escolares que precisamente también han solicitado ampliación del servicio y lo vamos a hacer. Seguramente en lo que falta del año llegarán otras solicitudes, entonces nosotros estamos trabajando en eso. Desde luego que es un sacrificio, como ya decíamos, porque el gobierno, aparte de ver que el recurso que se tiene actualmente se utilice de la mejor manera, tiene que ver de dónde saca un recurso adicional para precisamente ponerlo a disposición del centro escolar que ha solicitado la ampliación del servicio educativo. Interesante, profesor. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar quiero que me comente, que me platique más sobre el tema de la educación inicial, que pues es muy importante para El Salvador. Es ahí donde se sientan las bases para los próximos ciudadanos y a lo mejor ahí están los 10 en la PAES dentro de 15 o 20 años más. De eso quiero que hablemos al regresar. No nos cambie, siga con nosotros acá conversando con el licenciado Augusto Hernández, director departamental de Educación por San Salvador. Regresamos en un par de minutos. Gracias. Regresamos al espacio de la entrevista. Estamos conversando con el licenciado Augusto Hernández, director departamental de Educación de San Salvador. Licenciado, háblenos un poco sobre el tema de la educación inicial y cómo ha venido o cómo se ha desarrollado en este año. ¿Se siente que alcanzó las metas 2017 en esa parte de la educación que es la primera, la más básica, la más fundamental de todo? Sí, claro. Sí, fíjese que sí, nosotros hacemos un recuento, por ejemplo, de que al llegar nuestro gobierno en 2009,
la población atendida de primera infancia eran de 3.500 estudiantes. A esta fecha, vamos a ver, a junio del presente año, que es donde nosotros hacemos algunos cortes, tenemos la atención de 38.000 niños y niñas de la primera infancia. Como usted puede ver, es un salto enorme de calidad y vamos avanzando, es decir, porque nosotros tenemos la ambición de tener más cobertura a ese sector de la población. Por eso es que para el próximo año estamos nosotros pretendiendo abarcar un porcentaje más. Pensamos nosotros, así poniéndole un número así como bastante realista, pensamos que podemos llegar a los 45.000 niños, ¿verdad? Ojalá que fuera más, ¿verdad? Para atender este sector. Como usted bien sabe, la primera infancia de los niños, ¿verdad? Es decir, nosotros le llamamos primera infancia a esos años, desde 0 años que el niño tiene hasta los 6 años, ¿verdad? Donde el niño aprende, los estímulos que se le dan, pues son fundamentales para que sea en adelante digamos, una persona de esas integrales que uno quisiera tener. Entonces, darle amor, darle información, darle comunicación, enseñarle a convivir en solidaridad, en armonía, en sociedad con sus padres, con sus vecinos, con sus amiguitos, con sus compañeritos. Todo eso es importante. Entonces, usted bien sabe que nosotros, en la visión de este gobierno, plantea construir en el nuevo ciudadano capacidades productivas y ciudadanas. Claro. Las capacidades productivas tienen que ver con los conocimientos técnicos, pero las capacidades ciudadanas tienen que ver con la formación del ser humano. Y esa formación inicia desde los 0 años. Por eso es que nosotros, cuando atendemos a la madre de familia, por ejemplo, en un proyecto que le llamamos Vía Familiar Comunitaria, ¿verdad? Nosotros le decimos, y igual lo dicen los pediatras, los médicos, que al niño hay que hablarle incluso cuando está en el vientre materno, hay que cantarle, hay que contarle cuentos. Entonces, eso que para algunos podría parecer una cosa que no tiene sentido, para nosotros tiene mucho sentido, ¿verdad? Ya cuando tenemos a los bebés pequeñitos o cuando ya el niño puede caminar por sí solo, necesita una estimulación temprana que le ayude precisamente a desarrollar esas capacidades que como ser humano trae. Entonces nosotros creemos que esa atención a la primera infancia es fundamental. Quiero hacerle una pregunta así un poco ignorante y rara, si lo quiere ver, porque la educación, pues en El Salvador tiene más o menos, creo que formalmente se inició allá por 1850 y algo, ¿verdad? Más o menos. Pero la atención a los niños, tal cual usted lo está narrando, inició apenas en 2009. O sea, ¿qué pasó durante tanto tiempo? En El Salvador no hubo gente que pensara esto, o la educación no había evolucionado, profesor. Fíjense que sí, en realidad en otros países más desarrollados, desde luego que la atención siempre ha sido desde las edades muy tempranas. Sí. Lo que sucede, y aquí, bueno, si nosotros nos evocamos a nuestra propia persona, en mi caso yo no fui al kinder porque en el lugar donde yo me crié no había, ¿verdad? Entonces se estudiaba de primer grado y no era requisito ir a parvularia, ¿verdad? Luego después, por supuesto que más adelante sí se estableció la Escuela de Educación Parvularia allá en el pueblo, pero se atendían niños de 6 años, es decir, un solo grado. Luego se fue ampliando a 5 y a 4, pero igual se quedó ahí. No se vio los 3 años, los 2 años. La educación inicial, ¿verdad? Como nosotros le decimos, básicamente es un proyecto que nace en 2009. Porque si bien es cierto que se atendía, repito, la educación parvularia de 4, 5 y 6 años, no se atendía la educación más temprana, la educación inicial, por diversos motivos. Vamos a decir que a veces se habla de que no se ha dispuesto de especialistas, o bien del recurso, pero estableciendo la necesidad y la pues no era prioridad la educación, quizá. Seguramente también el componente de que la educación en este país no siempre había sido una prioridad, entonces eso también hacía que no se viera como una necesidad, ¿verdad? Abrir esos espacios en primera infancia, porque aparte de necesitar
docentes especialistas, también hay que adecuar las aulas, porque acuérdese que cuando hablamos de niños de 2, de 3, de 1 año, ellos van a jugar fundamentalmente, entonces hay que y por supuesto hay que crearles condiciones. La escuela, la parvularia, debe tener colchonetas, debe tener juguetes, espacios donde el niño va a dormir, debe haber niñeras, porque los niños desde luego a esas alturas no pueden depender de sí mismos, entonces hay que hacer una serie de movimientos necesarios que, digamos, si no se tiene claro qué es lo que se necesita, entonces pues se va a hacer a lo mejor un mal trabajo. Entonces nosotros ahora, en estos días, estamos poniéndole mucho énfasis. El señor ministro y el señor presidente, desde luego, nos han pedido en estas áreas, no solo en el tema de ampliar bachillerato y ver la diversidad, sino en el tema de la educación inicial y parvularia, de crear todas aquellas condiciones materiales y cognitivas de parte en cuanto a las capacitaciones de los maestros para que la atención que se dé sea de primera calidad y por tanto el resultado que se obtenga sea el que se requiere, es decir, no solo crear la sensación de que se está atendiendo a los niños, sino darle una atención de verdadera calidad y que el resultado pues nos dé lo que estamos nosotros esperando, un ciudadano nuevo. Correcto, cuando se desarrolla este programa, profesor, de educación inicial, ¿cuál es el objetivo que tiene en mente el gobierno central? Pregunto, así algo etéreo o no sé si muy concreto, pero ¿cuál es el producto final que se está imaginando al hacer esta inversión? Que es buenísima, yo la apoyo y estoy de acuerdo con ella, pero pregunto, ¿cuál es el objetivo que se han figurado? Sí, bueno, primero, obviamente atender a ese nivel de niños que es necesario, pero claro, también nosotros creemos por precisamente, ya que la edad de los chiquitines, ¿verdad?, implica que no pueden andar solitos, eso va a hacer llevar a la madre de familia, incluso al padre de familia, al centro escolar. Entonces, con eso nosotros lo que estamos haciendo es que el padre de familia se involucre en los procesos de educación de sus hijos. La verdad es que viera que es bien bonito ver a la mamá, sobre todo a la mamá porque son más que todo madres, pero también hay padres que están con los niños en la escuela, jugando. Sabemos que la mayor parte de nuestra gente tiene que trabajar para ganarse la vida, pero siempre hacen sus espacios, ellos están ahí tirados en el piso, en la alfombra o en la colchoneta. Entonces, ver a la madre de familia, al padre de familia ahí jugando con su hijo, es posible que sea el único espacio en que lo hace, porque a veces el padre de familia está tan ocupado, ¿verdad?, por llevar el sustento a su casa, que probablemente no juega con sus niños. Nosotros hemos tenido experiencias tan bonitas como, por ejemplo, le decimos nosotros al niño, siéntese a la par ahí, y la mamá ahí, ahora dígale, mamá, te amo. Y entonces el niño le dice, mamá, te amo. Ha habido madres que lloran cuando ellas también le dicen, hijo, te amo. ¿Por qué? Porque a veces esas expresiones de afecto y de cariño no siempre se usan y se dicen en el hogar. Entonces, esa cuestión que nos llena a nosotros de ternura, desde luego, ver a la madre, al niño abrazando, decirte, te amo, y así en un círculo donde estamos precisamente, porque los círculos también son pequeños, porque como los niños requieren de mucha atención, intentamos que el círculo no pase más de 15, 16 estudiantes. Entonces, que el padre de familia se involucre y se dé cuenta que ese pequeño niñito, niñita, es el futuro ciudadano y que en este momento solo se le da amor, comprensión, debe de seguir así para que cuando sea un adolescente y un joven no se convierta en un joven descarriado que va por otro camino. Entonces, la participación del padre de familia es fundamental. Entonces, nosotros creemos que cuando está el padre de familia ahí se da cuenta que importante es su participación, logramos precisamente ese también, el valor agregado, que el padre de familia sea parte del proceso de educación del niño. Me decía el director del instituto de acá, del Distrito Italia, me decía que él no tiene ningún problema con la participación de los padres desde kinder hasta más o menos tercer grado. De ahí para allá, si no lo vuelve a ver, me dice. ¿Eso es así en todo el país? Sí, en la mayoría, fíjese, pero tenemos, ¿cómo se llama?, otros ejemplos
diferentes. Por ejemplo, hay centros escolares donde el padre de familia colabora mucho. Y nosotros intentamos, y por eso hablamos de la comunidad educativa, intentamos que el maestro, que el director no vea en el padre de familia a una persona extraña o a una persona que no tiene que estar por ahí cerca de él. No, es decir, claro, hay cuestiones estrictamente pedagógicas y académicas que sabemos que el profesor sabe cómo planificar su clase, cómo desarrollarla, las metodologías que va a utilizar, los contenidos programáticos que también va a abordar. Sabemos que en eso pues el docente tiene, digamos, esa libertad de cátedra. Pero el padre de familia perfectamente le puede apoyar en una serie de cuestiones, incluso en el tema a veces de la disciplina, a lo mejor fuera del aula, ¿verdad? O también apoyarle en diversas actividades. Entonces, nosotros buscamos que el padre de familia sienta que esa escuela lo quiere a él, lo quiere cerca, no lo quiere lejos. Muchas veces nosotros... Sí, tenemos que decir, el padre se ausenta, sobre todo cuando el niño ya está más grandecito, quizás porque ya siente que lo puede dejar solo y debe atender él sus cosas muy personales en cuanto al trabajo. Pero también otras veces, y este es un error que nosotros, los maestros, hemos cometido, ¿verdad?, que nos distanciamos de los padres de familia y solo los llamamos para cuando les vamos a entregar las notas, sí, o bien para matricularlo, o bien para decirles que el niño se ha portado mal, ¿verdad? De cara a eso se han generado el tema de las escuelas de padres y madres de familia, donde nosotros buscamos que el padre permanentemente esté involucrado en las actividades de la escuela, porque mire, nosotros difícilmente vamos a hacer bien nuestro trabajo si nos falta el apoyo del padre de familia. Claro. Es que el padre de familia es fundamental, por eso nosotros insistimos en el concepto de comunidad educativa, que va más allá incluso del padre de familia, el estudiante, el maestro, sino que involucra a todos los sectores, la iglesia, ¿verdad? Los medios de comunicación, la empresa privada, es decir, que no pueden desvincularse del quehacer de los jóvenes y de los niños, porque en efecto son los ciudadanos que van a estar alrededor de todo lo que ocurre ahí. Entonces, claro, nosotros consideramos que debemos seguir trabajando porque el padre de familia se quede más tiempo, ya no hasta tercer grado, sino segundo ciclo, tercer ciclo y bachillerato, que es todavía más difícil hacer que el padre de familia esté permanentemente interesado ahí por la institución. Interesante. Vamos a hacer una nueva pausa, licenciado, y al regresar quiero que hablemos de calidad educativa en el sentido de cómo están los docentes, cómo están las escuelas, cómo está interviniendo el gobierno central en esa dirección y cómo está también la comunidad contribuyendo a generar un proceso de calidad educativa que es lo que este país necesita para salir adelante de una vez por todas de toda esta problemática que tiene El Salvador. Regresamos en un par de minutos, no nos cambie, siga con nosotros en esta mañana de 16 de octubre de 2017. Regresamos. Gracias. Regresamos a su espacio de la entrevista, conversando con el licenciado Hernández sobre educación. Licenciado, la palabra calidad educativa, eso es grandísimo, pero ¿qué estamos haciendo para llevar esa calidad educativa? Le voy a comentar algo que leí por ahí, que es relacionado con el país que tiene la mejor educación o el pueblo más educado, es Finlandia, ¿no? Finlandia. Fíjense que ellos hicieron un proyecto de fútbol, lo metieron el fútbol como parte de la cátedra, de la currícula normal de la educación, pero hace 25 años hicieron eso. Y han venido metiendo fútbol, conocimiento académico, etcétera, y mire, clasificaron al mundial. Después de 25 años, ese proyecto educativo ha tenido como resultado final clasificar a un mundial de fútbol, que no es fácil por el grupo donde ellos se eliminan, pero que ha tenido su base en el Ministerio de Educación de aquel país,
en un proyecto a larguísimo plazo ha tenido un efecto, en este caso de deportivo, pero insisto en la calidad, o sea, la calidad, ellos piensan en todos los aspectos de esa palabra. ¿Cómo lo estamos viendo en El Salvador esa parte, profesor? Sí, bueno, fíjese que esa parte del mundo, los países nórdicos, escandinavos, son países muy desarrollados en una serie de aspectos, ¿verdad? En temas democráticos, en temas económicos. A propósito, me contaba a mí un amigo, no solo en Finlandia, sino que en Noruega, Suecia, por ejemplo, allí hay transacciones comerciales que se tributan con más del 100%. Es decir, que ahí la gente que comercializa productos suntuarios, digamos de lujo, no tiene problema en pagar el 100% en concepto de impuestos adicionales al valor real del producto, porque sabe que contribuye a la economía de su país. Sí. Entonces, desde ahí pues existe una enorme diferencia con la visión que a veces se tiene con nuestros conciudadanos. Miren, el tema de calidad nosotros debemos de decir que sí hemos trabajado mucho. Vaya, por ejemplo, yo le hablaba a usted de que al haber organizado a los asesores pedagógicos por el tema de especialidad, es un componente porque tiene que ver con que los asesores pedagógicos van a ir a darle asesoría al maestro de la especialidad, van a ir a decirle o a apoyarle, por ejemplo, en su planificación, en el contenido a desarrollar, en las metodologías que debe de aplicar actualizadas, ¿verdad?, a los contenidos que va a desarrollar. Y por eso es de que nosotros ahí, tanto en sociales, en lenguaje, en matemáticas, en ciencias, hemos generado esa separación, como le decía, para que la atención sea especializada. También debemos de decir lo que se ha desarrollado de parte del Ministerio de Educación, que tiene que ver con la formación de los docentes. En unos días, el 26 de este mes, se van a estar graduando alrededor de 500 docentes precisamente, que ya han completado su proceso de formación en las distintas especialidades, han cursado los distintos módulos, entonces ellos van a estar recibiendo la acreditación de parte de las autoridades del Ministerio de Educación, con lo cual consideramos, estos son maestros de aula, que la formación que ellos están recibiendo la van a replicar luego después en sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Fue un proyecto que estaban desarrollando allá en Santa Tecla, en el ESMA y en otros institutos por ahí, me parece. Exacto, esta es una promoción, ¿verdad? Porque no es la única. Aquí recordemos de que las graduaciones van cuando un grupo de maestros completa una determinada cantidad de módulos que debe recibir, pero siguen otros profesores también en formación. También están los profesores, no solo las materias básicas, los profesores de artística, también educación física, también están en un proceso de formación, porque el tema del arte, la cultura, el deporte también es importante y el ministro de Educación lo ha planteado, es decir, la formación debe ser integral. Nosotros este año, por ejemplo, la atención que estamos dando desde la parte artística, cultural y de educación física también ha mejorado. Los técnicos de la departamental asisten con más frecuencia a las escuelas a platicar con los profesores de educación física y de artística para revisar cómo están dando ellos su clase, porque no se trata de, vaya, hoy les toca educación física, vayan a correr. No se trata de eso. Hoy les toca artística, educación musical, pues vayan ahí a hacer cualquier otra cosa. No se trata de eso. Entonces, eso también se ha mejorado. ¿Hay profesores de música porque los habían quitado, profe? No, pues nosotros ahorita estamos intentando, hay profesores de música, sí, pocos. Nosotros estamos intentando ver cómo se generan las condiciones para generar nuevas partidas de profesores de artística en el más amplio espectro, porque la educación artística tiene que ver en efecto con la educación musical, sí, pero también con el tema de las artes escénicas, las artes plásticas. Entonces, estamos buscando nosotros cómo tenemos un grupo de compañeros mayor al que actualmente tenemos. Claro, es cuestión de disponibilidad de recursos, pero nosotros estamos trabajando en ello. El tema informático, por ejemplo, este año se ha dado a no menos de 100 centros escolares computadoras. La mayor parte de ellas son lempitas, pero también se han dado computadoras de escritorio cuando se ha podido desarrollar proyectos de dotación de equipo informático a los centros escolares, lo cual desde luego tiene consigo implícito una formación y una capacitación al personal docente de los centros escolares
para que puedan utilizar este recurso. Lo mismo hemos dado también a otra cantidad casi similar, alrededor de 86, 90 centros escolares, instrumentos musicales. Es decir, para precisamente estimular lo otro que estábamos diciendo hace un segundo. Profe, una pregunta. Yo estoy de acuerdo con la tecnología, estoy de acuerdo con que los muchachos, los niños, jóvenes manejen los equipos, los ordenadores, los equipos electrónicos, pero a fin de la realidad de nuestro país, en el cual pues la convivencia se nos ha ido de las manos, ¿no será que deberíamos reorientar el proyecto, sí, darle con toda la parte tecnológica, pero también a la guitarra, al tema de las artes escénicas, a esa parte donde hay más involucramiento de los jóvenes, de los estudiantes, porque El Salvador está necesitado de esa convivencia? Y si la computadora es buena, pero la computadora me mete a mí con ella y nada más, y ni siquiera veo al que tengo a la par. Pero una guitarra, nos ponemos a cantar, nos ponemos a jugar capirucho, lo que sea, eso me integra. No sé si... Mire, qué bueno que me lo pregunta, porque me acaba de acordar de algo, y de antemano lo invito para que el día 20, es decir, el viernes, sí, vamos a estar en el Inframen, vamos a hacer una feria de logros a nivel departamental. Okay. Vamos a estar participando básicamente alrededor de 500 instituciones con proyectos en todas las áreas: lenguajes, sociales, matemáticas, inglés, educación artística, educación musical, artes escénicas. Entonces, le invito, ahí se va a dar cuenta de todo eso. Mire, nosotros hemos construido este año alrededor de 50 pequeños y modestos equipos como tal vez no lleguen a tanto, pero sí son 50 grupos de teatrales, y los tenemos conformados. Ese día, al menos 2 grupos de teatro van a presentar una obra allá precisamente en el Inframen, ¿verdad?, donde ellos van a mostrar lo que han aprendido. Entonces, pequeñas obras de teatro, pequeñas obras escénicas. Entonces, nosotros nos sentimos felices en ese tema. También se va a modelar cómo debería de ser una clase de educación musical y una clase de educación física. Todo eso lo vamos a hacer. A propósito, mire, se trata de rescatar estos juegos que nosotros tuvimos allá, que el arranca-cebolla, que el capirucho. Yo hacía mis propios capiruchos y mis trompos cuando estaba chiquitín. De Willy Huiste, de guayabo, de morro, para que no fallara el capirucho. Nosotros, de hecho, en el mes de agosto... Eso era lo más efectivo. De un montón de ollitas. Pues nosotros, en el mes de agosto, por cierto, acá en Apopa, ¿verdad?, en el centro escolar La Ermita, tuvimos una actividad donde pusimos al centro el rescate de los juegos autóctonos, ancestrales, ¿verdad? Entonces hubo una actividad muy bonita. Pues algunos de estos juegos los vamos a llevar el día 20 al Inframen para poderlos expresar precisamente de nuevo. Entonces, nosotros estamos trabajando en todo eso. Esos juegos integran. Claro que sí, y ahí vimos, por ejemplo, los padres de familia, como le repito, pues a sus hijos ahí jugando, que el saltacuerdas y otros jueguitos más que de pronto se emociona mucho cuando los oye. Yo solo no quería dejar de mencionar una cosa. Mire, particularmente en la zona norte, usted bien sabe, hace poco más de 1 año y medio, nosotros, la Dirección Departamental de Educación, está implementando el rescate de la memoria histórica a través del juego de pelota maya. Correcto. Que por cierto, acá en Aguilares, en Cihuatán, está un escenario donde se practicaba ese deporte. Entonces nosotros, allí en la Dirección Departamental, nos pusimos, vamos a estudiar cómo era este tema de la pelota maya. Lo estudiamos, lo investigamos, creamos un proyecto. Vinieron profesores de Guatemala. Nos capacitaron 28 maestros acá de El Salvador. Este año hemos ampliado la atención. Estamos en Nejapa, El Painal, Aguilares, Apopa, Guazapa, Tonaca. Ya vamos a hacer un torneo al rato. Perfecto, mire, porque dicho sea de paso, fíjese que este año nuestro equipo de pelota maya, conformado por 11 profesores de educación física, fue a competir a Guatemala, donde participó México,
Turismo, Honduras, Guatemala, Belice y El Salvador, y quedamos segundo lugar. Somos subcampeones, y que dicho sea de paso también, quedamos comprometidos en que en 2019 El Salvador va a organizar la tercera edición de Pelota Maya, es decir, vamos a convertirnos en anfitriones, están ustedes invitados, es la primicia que estoy haciendo primera vez así en público, ¿verdad? Gracias. Ya estamos coordinando con autoridades del Ministerio de Educación, de Cancillería, del Ministerio de Turismo, porque implica recibir delegaciones de otros países, y si bien es cierto que no tiene la connotación del fútbol tradicional, del básquetbol, pero bueno, este deporte, aparte de que ¿cómo se llama?, pone en relieve el esfuerzo físico, también la parte cultural, la parte educativa, que nos va a decir las raíces. Sí, y fíjese que este juego de pelota maya, como se juega con los brazos, con las piernas, con las caderas, con los antebrazos, yo creo que esto le dio origen al básquetbol, al voleibol, al fútbol, porque aunque no se le pega con la cabeza, ni con la palma de la mano o con el pie, pero se utilizan el resto de Sí. partes del cuerpo, entonces probablemente por ahí nació y después se descentralizó en los otros deportes. Entonces, decirle con esto, pues, verdad, de que el tema... Perdón, ¿y quién quedó campeón en ese torneo? Belice. Belice, ¿no Belice. ganó? Sí, con Belice fue la final. Este es un torneo que se desarrolla... ¿Qué pasó ahí? Los ingleses nos ganaron. Desde 2015, ¿verdad? La primera edición fue en México, la segunda este año, acá en Guatemala, y la tercera que va a ser en El Salvador. Se va a sumar Nicaragua, así en este caso los beliceños, gente muy, muy robusta, ¿verdad? Muy hábil. Pero creemos que, porque según me dijeron a mí los compañeros, básicamente fue por un punto, porque ahí no son goles, ¿verdad? Son otras cuestiones, pero fue un punto básicamente el que nos dejó de subcampeones por una pequeña incorrección al final. Lo importante es que nuestra selección de fútbol maya, o de pelota maya, perdón, quedó subcampeona, algo que ni la selección de El Salvador está eliminada en todo, hasta en lo que no han inventado, Sí. el torneo que todavía están pensando ya nos eliminaron, o sea, ahí sí andamos mal. Ajá. Qué bueno que ese proyecto vaya adelante. Fuimos testigos de cuando inició ahí en Cihuatán, vinieron los tatas mayas, hicieron toda la invocación, y luego han empezado a las capacitaciones de los profesores. Le hemos dado seguimiento a eso, y qué bien que ya está la primera cosecha ahí de un torneo por ahí internacional. Hagamos la última pausa, profesor, y al regresar quiero preguntarle de algo de alguna manera triste, porque se nos ha dicho que en el presupuesto del próximo año hay una reducción de 11 millones en educación, y con todos estos proyectos bonitos que usted ha comentado, ¿cómo vamos a hacer para sacarlos adelante? Quiero que nos cuente el plan B que deben tener, porque deben de tener alguna cuestión por ahí. Regresamos en un par de minutos, no nos cambie, siga con nosotros. Gracias. Regresamos al espacio para seguir conversando con el profesor Hernández. Profe, el 2018 es un año electoral, 2017 ha sido difícil para el gobierno central en términos financieros. El presupuesto que ya está en la Asamblea Legislativa en estudio, fue presentado en septiembre, tiene una reducción en el ministerio, específicamente en el Ministerio de Educación, de 11 millones de dólares menos, me parece que son, y eso obviamente va a impactar en los proyectos, en los procesos que ustedes tienen. ¿Cómo están viendo ustedes la situación en ese sentido? Sí, fíjense que aquí yo creo que es bueno aclarar el punto. Sí. El Ministerio de Educación durante todos estos años ha venido desarrollando una cantidad interesante, importante de proyectos vinculados al Plan El Salvador Seguro y el Plan El Salvador Educado. Sin embargo, también tenemos otros proyectos que están vinculados a lo que son los sistemas integrados de escuela inclusiva de tiempo pleno. Por ejemplo, tenemos acá en la parte de Nejapa, Tonaca, Rosario de Mora,
y Panchimalco. Estos programas han tenido un financiamiento de la cooperación italiana, ¿verdad?, de la Unión Europea, entonces, pero son programas que ya básicamente este año concluyen. Por ejemplo, acá tenemos una cantidad interesante de programas en estos dos municipios de la zona norte, Nejapa y Tonaca, ¿verdad?, donde precisamente ya se va a dejar una capacidad instalada. Cuando hablamos nosotros de la escuela inclusiva de tiempo pleno, estamos hablando donde la cooperación precisamente, aparte de que ha estado pagando algunos maestros o técnicos precisamente para que den apoyo a los centros escolares, también se le ha dotado a los centros escolares de algunos equipos, ¿verdad?, que tienen que ver con lo que yo le decía en un principio, con el tema para el desarrollo de talleres, la jornada extendida, ¿verdad? Hay también un programa que le llamamos nosotros los almuerzos servidos, es decir, donde precisamente al joven que llega a estudiar por la mañana y se queda al taller por la tarde, también se le da el almuerzo. Entonces, estos programas, ¿verdad?, han sido sostenidos a través de la cooperación y que han estado incluidos dentro del presupuesto del Ministerio de Educación. Entonces, como ellos concluyen, ¿verdad?, en este caso, y es por mencionarle algunos, ¿verdad?, y por eso les menciono particularmente estos dos municipios que tienen estos programas, entonces donde ya la capacidad instalada ya queda precisamente. Entonces, desde luego que al acabarse el financiamiento de estos programas, seguramente habrá otros, pero en cuanto a estos, entonces ese recurso ya no viene incluido en el próximo presupuesto. Pero también nosotros tenemos que decir, por temas de austeridad, también se plantea ya y por eso hablaba yo también en un inicio sobre optimizar el recurso humano que se tiene, porque no tenemos para el próximo año la posibilidad de contratar nuevo personal. Fíjese que a mí me genera una inquietud bien grande cuando en efecto se hace este planteamiento, pero vienen algunas personas que son detractores del gobierno y dicen, es que el gobierno está contratando un montón de activistas y aquí y allá, lo cual no es cierto. La política de austeridad no permite precisamente que nosotros podamos contratar personal, es decir, que no necesitamos. Entonces, cada contratación tiene que ser debidamente justificada, si no, en Hacienda no pasan. Entonces, profe, en esa dirección específicamente, bueno, qué bueno que nos aclara que un poco la reducción tiene que ver con los proyectos financiados por terceros que finalizan en este año. Pero en esa parte de la contratación, por ejemplo, y de la optimización de recursos, digamos, he sabido por todo el mundo que hay escuelas en las que los profesores hacen doble turno. Hay escuelas donde hay profesores jubilados y están trabajando. Hay escuelas donde hay profesores asignados y no trabajan. O sea, ¿qué hacen ustedes para verificar eso? Porque, y por otro lado, hay 40,000 profesores graduados que quisieran trabajar. Entonces, ¿cómo hacer eso? Sí, precisamente, fíjese que nosotros actualmente estamos trabajando mucho por encontrar la mejor manera de reorganizar la planta de personal, porque lo que hablábamos en un principio, pues a veces resulta que hay un profesor que tiene 40, 45, 50 alumnos, pero hay un profesor que tiene 4 o 5 alumnos. Sí. Es más, hay maestros que tienen hasta menos en algunos lugares porque la demanda ha caído ahí por diversas razones. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, bueno, primero siempre atender a los estudiantes, eso igual, aunque sea un estudiante, siempre lo vamos a atender. Pero el docente debe estar ubicado precisamente donde está el estudiante que demanda el servicio. Hay algunas ocasiones en que en efecto hay maestros que tienen doble sección, pero no la trabajan, es decir, no la trabajan, y a veces tenemos el problema de que algunos de nuestros compañeros técnicos también no informan oportunamente. Entonces, los directores de escuela, ¿cómo queda su autoridad ahí en esos casos? Sí, a veces, mire, desafortunadamente no es la mayoría, pero sí hay alguno que otro director que no siempre nos colabora de esa manera. Administrativamente, de pronto al director le conviene más tener un docente, aunque esté sin hacer nada ahí, ¿verdad?, por cuestiones de números y una cuestión muy administrativa, pero que en realidad le hace daño a otros centros escolares y a los estudiantes en general, porque ese maestro
bien podría estar haciendo un mejor trabajo en otro lugar. Claro. Entonces, estamos trabajando por hacer una reinserción, una reingeniería del personal docente para que con la planta de personal que actualmente tenemos, creemos nosotros que le podemos dar abasto, ¿verdad?, a la población estudiantil que tenemos. Lo que tenemos que hacer nosotros es reordenarnos, reagrupar bien a los maestros donde corresponda. Eso implica desde luego un esfuerzo más que nosotros tenemos que hacer. Lo estamos haciendo. Hace menos de un mes o un mes quizás, corríjame, aparecieron publicadas nuevas plazas y usted acaba de decir que no hay recursos para contrataciones nuevas, entonces ¿fueron a perder el tiempo los profesores? No, es que mire, las plazas que se publicaron actualmente las están cubriendo profesores que son interinos, así le llamamos nosotros. Entonces, todas estas plazas que se publicaron, cuando las ganen los maestros que fueron a aplicar, el profesor que está interino cesa como tal y el profesor que acaba de ganar la plaza llega, es decir, la plaza ahí está, ¿verdad? El profesor interino es aquel profesor que es contratado por contrato, valga la redundancia, un contrato de un año. Entonces básicamente una buena cantidad de maestros interinos que están ahorita no es que se van a quedar sin empleo, porque muchas de las plazas que se publicaron las van a ganar ellos, sí, ¿verdad? Las van a ganar ellos, y otras seguramente las van a ganar otros maestros que no están cubriendo una plaza actualmente de interino en el gobierno, pero que a lo mejor están en el sector privado o están desocupados. Pero entonces no, o sea, pero sí van a contratar. Claro que sí, porque esas ya son partidas presupuestarias que esas ya están básicamente consideradas. Allí no hay ningún problema. Pero fíjense que yo quizás para terminar la idea inicial, algunos de los programas que digamos que probablemente concluyan en el Ministerio de Educación van a tener continuidad. ¿Cómo? Bueno, a partir del programa, el Plan El Salvador Seguro y el Plan El Salvador Educado, que también tienen una fuente de financiamiento adicional, entonces a través de ellos precisamente vamos a continuar desarrollando programas en estos centros escolares, porque vamos a aprovechar lo que ya quedó instalado para darle continuidad, ¿verdad? Ya precisamente con una visión, pero ya del Plan El Salvador Seguro. Sí. Inicialmente habían 10 municipios, ahora en la primera etapa, en la segunda son 26 y en la tercera pues que son 54, de los cuales de San Salvador tiene 16 municipios, me parece, ¿verdad?, dentro de este plan. Y también quizás decirle que otro tema que no podemos dejar de mencionar, a propósito, como se habló en un principio sobre la cobertura y la calidad, el programa de flexibilización de la educación que el Ministerio de Educación está impulsando, que tiene mucha aceptación por los estudiantes, es un éxito. El año pasado se proyectaba atender 4,000 estudiantes y se atendió más de 5,000 y al final se graduaron en efecto poco más de 4,000. Ahora ya tenemos inscritos en ese programa 10,000 estudiantes, ¿verdad? Que son precisamente estudiantes de aquellos que se han tenido que ir de las escuelas, ¿verdad?, por problemas económicos, por problemas de inseguridad, porque la familiar o los familiares han tenido que cambiar de vivienda o han cambiado de trabajo o una serie de cosas más. Entonces, ese otro programa con el cual también estamos nosotros abonando al tema de la educación, es un programa muy exitoso que pensamos que este año ya va a ir dando los frutos y el próximo año pues seguramente se va a extender a más. El año pasado, como les decía, se implementó en 10 municipios. 4 de San Salvador. Este año no puedo cerrar, díganme. Este año pues se está implementando, le decía yo, en 26 municipios, de los cuales 6 son de San Salvador. Interesante. Profe, no puedo cerrar el programa sin preguntarle algo. ¿Cuál es la expectativa que tiene el Ministerio de Educación, específicamente el Departamento de San Salvador, con el resultado de la prueba PAES que recién se acaba de hacer esta semana? ¿Por dónde andan los ánimos este año? Bueno, miren, andamos muy bien. Sí. Nosotros, la población que se iba a examinar de San Salvador, 26,500 estudiantes, de los cuales hubo una inasistencia de 1,330, debemos de decirlo, pero eso obedece a varias razones. La mayor parte de jovencitos que no llegaron son de las modalidades flexibles, ¿verdad? Es comprensible porque casi todos ellos trabajan, entonces seguramente no les dieron permiso en el trabajo, entonces tuvieron ellos que trabajar, ¿verdad?
Nosotros creemos que con los ajustes que hemos hecho, con eso de la descentralización de los asistentes departamentales técnicos por especialidad, más otros apoyos que hemos hecho, más una cantidad de esfuerzos significativos que estamos haciendo en el departamento de San Salvador, estamos seguros, ¿verdad? No digo cuánto, pero estamos seguros que vamos a mejorar el promedio que sacamos el año pasado. Vamos a mejorar y seguramente nos vamos a posicionar en los primeros niveles a nivel nacional. Excelente, esperemos esos resultados. ¿Cuándo van a estar? Pues la fecha exacta no la tengo, pero el otro mes. El otro mes, ¿verdad? Sí, el otro mes. Ok, profe, gracias por venir. Ha sido un placer conversar con usted esta mañana. Nos deja bastante ilustrados sobre esas metas y objetivos que han conseguido como Ministerio de Educación y pues a echarle ganas también a aquellas partes donde hay que reforzar mucho para tener, como dicen el programa, un Salvador educado, ¿no? Claro que sí. No, bueno, encantado de estar acá y a sus órdenes. Gracias, profe. Y a usted, amigo y amiga que nos sintonizó, gracias por haberlo hecho esta mañana. Conversamos sobre educación. Vamos a seguir invitando al profe para que nos siga informando de cómo va este proceso educativo y cómo la comunidad también participa en esa tríada educativa que es la escuela, la comunidad y la familia, ¿verdad? Que es lo que debe de manejarse como sistema educativo en cualquier parte del mundo. Gracias y que tengan un buen y feliz inicio de semana. Muy buenos días.